Bueno, a continuación los siguientes videos van a desarrollar un compendio de temáticas vinculadas con el estudio del control de la calidad desde un control estadístico utilizando herramientas de estadística descriptiva, inferencial y probabilística. Para ello, pues nuestro primer objetivo será hacer una revisión de todo lo que son los fundamentos del control de la calidad, algunas técnicas del control estadístico, algunas técnicas de control de procesos, muestreos de aceptación y costos asociados a la calidad. Y para esto, pues yo les propongo hacer abordaje siguiente, referentes bibliográficos. En primer lugar, en esta primera página, pues ustedes van a encontrar un documento expuesto en la web de manera abierta por el profesor Arturo Ruiz Falco Rojas. Es un documento del 2006, una bibliografía relativamente nueva, en el cual se hace una inducción temática a lo que es todo el proceso del control estadístico. Este se puede descargar en formato PDF y se hace una inducción a todo lo que es el proceso del control estadístico de la calidad. Y por supuesto, pues nos vincula algunos conceptos que son importantes que manejemos. Ya dejo para ustedes todo el concepto todo el proceso de la lectura. Ahora, dentro de los fundamentos estadísticos que nos referencia nuestro autor, pues nos invita a que conozcamos toda la parte de la distribución normal o campana de Gauss. Aquí nos hace una introducción muy interesante de la media y el sigma, siendo mu media una media poblacional y la sigma una desviación estándar poblacional. Cuando nosotros sumamos y restamos un sigma a la media, obtenemos, como se ve aquí en el gráfico, que el 68% de la población se vincula aquí. Algo interesante es cuando ustedes suman y restan 3 sigma, es decir, el modelo 6 sigma, estamos obteniendo que el 99.73% de la población estaría vinculado a los parámetros de control. Esto es importante para los procesos de toma de decisiones. Ahora pues aquí ustedes van a encontrar también una serie de formulaciones que les van a permitir la ejecución manual de estas temáticas. Igual yo voy a tratar de vincularles dentro del concepto de lo que estamos desarrollando el manejo de algunos software. Entonces, este sería un primer referente. Un segundo referente bibliográfico que yo les aconsejo que busquemos es el que estoy presentándoles aquí, pero también nos hace una explicación bastante interesante de algunos elementos y temas que vamos a desarrollar también en nuestro desarrollo. Aquí hablando de los gráficos de control. Aquí tenemos otro documento, este ya es un tipo artículo bastante interesante, en el que encontramos un resumen bastante interesante de una temática un poco más eh, expositiva y propositiva de lo que es el análisis de los procesos y todo lo demás, ¿no? Aquí encontramos algunos ejercicios resueltos, ¿sí? Para el caso del modelo de control estadístico y 6 sigma. Este libro que tenemos aquí, la verdad es una exposición bastante interesante que me encontré en Slide, que considero que pues deberían ser lectura porque nos permite conocer el manejo de lo que es el control estadístico de procesos, haciendo el manejo de gráficos como son los gráficos XR, XS. Esta página es una página bastante interesante donde existen bastantes materiales del profesor Enrique Montenegro. Lo más seguro es que para poder tener acceso a él tengamos que hacer solicitud de acceso a él, porque no todos están publicados online, pero tiene algunos videos que se pueden encontrar o enlazar directamente a YouTube. Y encontramos pues ya algunos temas, algunos libros en los que ustedes ya podrán llegar a tomar algunos conceptos. Aquí en esta página, que también es de fuente española, ustedes van a encontrar un muy interesante desarrollo de lo que es el control estadístico partiendo del referente, el control de calidad partiendo del referente estadístico, ¿sí? Y el cómo se construyen varios de estos elementos
que estamos buscando, ¿no? Aquí pues tenemos el control por variables, la solución de un ejercicio a través de los diferentes procesos de cálculo matemático, ¿sí? Para calcular cada uno de los índices y todos los demás procesos, permite su lectura para que a ustedes les sirva de guianza. Y por último, pues tengo esta página que lo que hace es que les permite descargar otro documento. Este lo descarga en formato Word, que es bastante interesante. Vamos a actualizar aquí la orientación que les digo. Entonces, si ustedes se percatan, pues aquí tenemos un documento de control estadístico que es bastante completo, ¿sí? Va a servir de referente para que ustedes puedan estudiar y hacer el análisis de diferentes procesos en diferentes condiciones, y entonces pues les va a permitir hacer análisis de diferentes lecturas que van a ser importantes para su ejercicio profesional y académico. Ahora bien, entonces hagamos lectura del ejercicio estampación de logos en camisetas. En la sección de estampados, la supervisora de turno Alicia López entregó las fichas técnicas al inicio de su jornada a las tres operarias quienes manejaron las máquinas de estampación. La operación consistió en colocar un estampado grande en la parte frontal de cada camiseta, de acuerdo a las especificaciones de diseño y de la ficha técnica. En la ficha técnica se establece de manera exacta el sitio donde debe colocarse el estampado. La operación fue realizada para un lote de 1500 camisetas de la talla M. La supervisora estudió la ficha técnica con las operarias y junto con Juan Murillo, operario de mantenimiento, configuraron las máquinas transfer utilizadas en esta operación, estableciendo en ellas los requerimientos de la ficha técnica para cada una de las variables de control de esta operación, a saber, temperatura, presión y tiempo. La temperatura a la que debe calentarse la plancha de la transfer según la ficha técnica es de 77 grados. La plancha debe hacer una presión sobre la camiseta de 120 psi durante 7 segundos. Con estas condiciones se pretende lograr una adherencia de calidad del estampado. El proceso no puede arrancar de manera masiva sin antes no hacer una prueba sobre piezas de la tela de la misma composición a la establecida en la ficha técnica. La prueba que interviene en las operarias, el auditor de calidad, el técnico de mantenimiento y que aprueba el jefe de calidad de la planta. Se realizó este procedimiento, se dejaron los registros de precontrol firmados y se aprobó iniciar la estampación masiva. Sin embargo, cuando el auditor realizó la verificación de control de calidad y verificó al final la operación del lote, detectó que las prendas no tenían la calidad de estampado solicitado, aun cuando en las rondas de auditoría en proceso las prendas habían sido aceptadas. Como la empresa tiene establecido realizar un muestreo empleando la tabla 1000 STD 105D, se encontró la muestra de inspección varios defectos de estampado que obligó a realizar una nueva auditoría. La segunda auditoría también salió no conforme, y al realizar una inspección de las 1500 prendas del lote, se encontraron los siguientes defectos que se exponen en la tabla número 1. Ahora nos encontramos que se presentaron 11 tipos diferentes de defectos y un total de 165 prendas dañadas. Ante estos resultados, el gerente de producción convocó una reunión de inmediato para buscar una explicación a los resultados de calidad que arrojaba la operación. Se detectó que la tela en la que hicieron las muestras iniciales era del mismo color, pero no de la misma composición de algodón al 100%. Las variables de temperatura, presión y tiempo fueron ajustadas por el técnico de mantenimiento, pero las operarias manifestaron que conforme avanzaba en la impresión del estampado, sentían que la máquina estaba enfriando y que tenían que parar para esperar a que el técnico de mantenimiento les volviera a cuadrar la temperatura de la máquina. Sin embargo, las operarias reconocieron que en 2 oportunidades ellas mismas cuadraron la temperatura de la máquina. El técnico de mantenimiento indicó que el termostato de la máquina ya había cumplido su vida útil y como el repuesto no se encontraba disponible, tuvieron que adaptar otro que pertenecía a una máquina de otra referencia.
mientras llegaba el repuesto original. Una de las operarias de las máquinas manifestó que era la primera vez que hacía la operación y que no leyó la ficha técnica por sí misma, sino que trabajó de acuerdo a las indicaciones de una de sus compañeras. La auditoría de calidad manifestó que cada vez que hacía sus rondas de inspección, tomaba la prenda que acababan de estampar y la encontraba conforme a las especificaciones y por eso las aceptaba. La supervisora estuvo presente en el inicio del proceso y luego pasaba cada 40 minutos debido a que también le fue encargada la operación de la línea de producción 12B, cuyos reportes de control de calidad, cuya supervisora titular tuvo que ausentarse por una cita médica. El jefe de calidad, al solicitar los reportes de control de calidad del proceso a la auditora asignada de esta operación, notó que se habían registrado 7 medidas por fuera de la tolerancia, pero que no advertía en el reporte ningún mensaje de alerta para las operarias a quienes estaba auditando, o al supervisor de turno. La auditora confirmó que esta situación se dio porque estaba utilizando una cinta métrica desgastada, pero cuando trabajó con la cinta que le prestaron las propias operarias, las medidas estaban dentro de tolerancia, por eso las aprobó, aunque se le olvidó hacer la anotación en su reporte. La ficha técnica se muestra en un anexo que ya les voy a exponer. En consecuencia, la auditora llevó un registro de control en el que se consignan las medidas de las camisetas seleccionadas al azar y por cada una de las medidas A, B y C que establece la ficha técnica. Además, controla los atributos de la prenda tales como que el estampado no se sublime, es decir, que no le pase el color a la prenda, que no esté cuarteado o partido, que no tenga partes con malas adherencias y que no esté contaminado entre otros aspectos. Ahora bien, tenemos una segunda tabla que lo que hace es presentarnos parte del registro encontrado por el auditor en la medición de una de las variables de ubicación del estampado que establece la ficha técnica. La medida corresponde a la ubicación en centímetros del estampado ubicado entre el resorte del cuello o borde inferior. La medida A, que es la ficha técnica, las cuales han sido clasificadas en subgrupos y pues se expone de esta manera. Entonces, estas son las variaciones que se pueden tener con respecto a la posición del estampado con respecto al cuello al cuello de la camiseta. Entonces, partiendo de esta lectura que espero permita que todos podamos identificar las características, vamos a desarrollar un conjunto de actividades. En primer lugar, pues entonces identifiquemos cuál es el problema que se ha presentado en la sección de transfer, es decir, en la máquina encargada de hacer el estampado, ¿sí? Y que se identifiquen las variables y los atributos que se presentan en esta situación. Entonces, en primer lugar, presentemos el caso. Nosotros nos encontramos con una empresa de confecciones de ropa deportiva que desarrolla un proceso de estampación de logos en camisetas. Aquí tenemos la ficha técnica, en la que se explica cuál es el proceso de posicionamiento y todas las medidas que tienen que existir, por ejemplo, para el caso de la talla M, que es de la que estamos hablando. Ahora, y tenemos tres variables cuantitativas iniciales que son la temperatura, la presión y el tiempo. Sin embargo, estas son, o sea, las magnitudes temperatura, presión y tiempo son variables, pero los valores que te asumen estas magnitudes en este ejercicio, como se requiere que sean constantes, entonces pierden su calidad de variable cuantitativa a una constante sobre las magnitudes. Ahora, los problemas que tenemos es que se encontraron varios defectos que obligó a hacer un proceso doble de muestreo sobre la producción. También nos encontramos que el gerente en la reunión que convoca detecta que la tela sobre la cual se hacen las pruebas no corresponde al material
de las camisetas, que las operarias manifestaron fallas en los equipos, que se tuvieron que cuadrar en varios momentos la temperatura de la máquina, que las mismas operarias tuvieron que cuadrar la máquina, que el termostato de la máquina cumplió su vida útil, que el repuesto del termostato requerido no estaba en la organización, que se hizo un ejercicio de adaptación de un termostato de otra maquinaria, que una de las operarias de las máquinas era la primera vez que ejecutaba el proceso y lo hizo más desde un ejercicio de orientación que un ejercicio de cualificación. Y tenemos que el proceso de control de la auditoría pues se vio afectado por no usó medios de trabajo apropiados, dado que pues tenía una cinta métrica no útil para el proceso de control de calidad. Hagamos el ejercicio de empezar a resolver el caso. Identificamos las variables. Nosotros tenemos que recordar que existen dos tipos de variables en el universo estadístico. Las primeras son las que definimos cualitativas, que hacen referencia a toda característica de un ente cualquiera que esté definido por adjetivos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de adjetivos que permiten un orden, por ejemplo, excelente, bueno, regular y malo, pues entonces ahí ya tengo yo una escala y por eso se llaman variables cualitativas escalares. Cuando yo tengo otro tipo de variables cualitativas ya más personales del ente, es decir, se llama Carlos y vive en Bogotá, pues estas son dos características que definimos como nominales. ¿Por qué? Porque Carlos es un nombre, Bogotá es un nombre, la variable es la ciudad en la que reside el personaje y el nombre del personaje. Sin embargo, nos encontramos que pues no existe un orden que defina cuál de los dos va primero. Ahora, nos encontramos con las cuantitativas. Las variables cuantitativas, al igual que las cualitativas, se dividen en dos: las discretas y las continuas. Las discretas son estas variables cuantitativas, es decir, numéricas, que permiten el conteo de un resultado, pero que responden al conjunto de los números enteros únicamente. ¿A qué me refiero? Un hijo, un padre, 3 carros, porque no se permiten valores decimales en la respuesta o en la ejecución de la misma. Los continuos pues son todos los números del universo estadístico que pueden tomar valores o variaciones en su resultado, no solamente de números enteros, sino también decimales o fraccionarios. Casi todas estas variables cuantitativas continuas responden a magnitudes físicas o vectores de la física clásica, es decir, la velocidad, el peso, el tiempo. Y una que es característica que quizás no se relaciona adicional de carácter continuo, que es el dinero. El dinero siempre será continuo, dado que, pues, por ejemplo, cuando se trabajan en dólares, pues el concepto de los centavos, o en euros, el concepto de los centavos es aplicable como una unidad de medida significativa. Si en Colombia, pues tenemos que la unidad de conteo es el 1000, el 100. Entonces, pues un centavo no representa un monto considerable a lo largo de un ejercicio. Ahora bien, teniendo esto claro, pues entonces ya podemos contrarrestar lo que estamos viendo en pantalla con respecto a lo que definimos como variables. Recuerden que estas variables de presión, tiempo y temperatura que planteamos, como es un parámetro de calidad, estamos diciendo que el valor de la presión, la temperatura y el tiempo tienen que ser constantes en el ejercicio.
Por ende, nos estarían quedando como solo variables cuantitativas continuas las medidas de distancia y de posicionamiento que tenga el logo estampado en la camiseta. Entonces esto ya nos permite ir a nuestro segundo cuestionamiento desde el ejercicio. Construyamos un diagrama causa-efecto que represente el respectivo análisis. Entonces para esto yo les aconsejo que hagamos uso de un paquete de software bastante interesante que se llama Visio. Para esto, en el caso mío, yo voy a ir directamente a la página de Microsoft.com y desde allí, pues por tener una versión del paquete Office 365 me va a permitir hacer la descarga del complemento. Nosotros tenemos que partir de algo que es bastante interesante. Si ustedes, el paquete Visio es un paquete que está vinculado como al paquete Office, que como ustedes se percatarán aquí vamos a vincular desde la página web directamente del proveedor. Ahora, dado que la instalación y descarga del siguiente paquete en mención, pues entonces lo que vamos a hacer es tomar el siguiente video para la explicación de cómo descargar, instalar este aplicativo, así como también cómo descargar e instalar los paquetes estadísticos requeridos para el desarrollo de nuestra actividad del curso de control de calidad a través de herramientas estadísticas. Buenas tardes y muchas gracias por todo.